En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy meditamos el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, verso del 1 al 6. Dice lo siguiente: Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esta sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este pasaje que escuchamos el día de hoy tiene muchas controversias. Sin embargo, no nos vamos a centrar en esto que dicen a veces nuestros hermanos protestantes, si tuvo o no tuvo más hermanos, o si fue o no fue carpintero. Hay una explicación histórica sobre todo esto, sobre esto de carpintero. Es el único versículo donde va a aparecer, el único capítulo donde va a aparecer la palabra el hijo del carpintero. Y sabemos que Jesús era un hombre de campo, un hombre que construía, un hombre que labraba la tierra. Y la palabra carpintero como tal no es entenderla como conocemos el que labra la madera, el que talla la madera, el que hace muebles de madera, sino más bien el que construía casas en su tiempo. Pero sobre lo que me quiero centrar es sobre esta incredulidad de aquellos que eran sus parientes, de aquellos que eran sus conocidos, de aquellos que eran de su pueblo nativo, de su pueblo natal. Porque esto es lo importante. Queridos hermanos, ustedes pongan atención. ¿Quiénes son los primeros en juzgarte muchas de las veces? La familia, los que te conocen, los que saben de dónde eres, los que saben de qué pie cojeas. ¿Quiénes son los primeros en criticarte y en creer en ti, en no creer en ti? Aquellos que son cercanos a ti. Hoy Jesús nos muestra lo siguiente: una queja de parte de Jesús por la incredulidad de sus parientes, de sus amigos, de sus conocidos, de su misma raza. El mismo Evangelio de San Juan dirá: vino a los suyos y los suyos no lo aceptaron, no creyeron en él. Aún viendo las obras que realizaba, los milagros que hacía, no creyeron en él. Y yo siento que esto mismo está sucediendo, incluso la historia nos ha dicho esto. Si nosotros recordamos, en los años 1600 aparece Santa María Lacoque. Esta mujer revela que hay una queja de parte de Jesús de incredulidad de parte nuestra, aquellos que somos bautizados y que estamos cerca del templo. ¿La queja de qué? De creer en este Jesús que se nos da en cada Eucaristía, que se hace presente en cada misa. Yo les aseguro que muchos de nosotros vamos a misa y estamos fríos, con sueños, sin ganas de estar allí, sin darnos cuenta la grandeza del sacramento, que Jesús se va a hacer presente en la misa, que se va a hacer presente en la hostia consagrada, que está ahí, que se dona, que se entrega, que muere por ti y por mí en la cruz. Este Dios que se abaja, que se hace nada, que se hace carne, para que tú y yo lo comamos, para que tú y yo nos alimentemos. Y todavía, si nosotros nos ponemos a pensar más a profundidad, muchos de los que van a misa no comulgan. Muchos de los que van a misa no se confiesan. Muchos de los que van a misa no se alimentan de este pan que da la vida. Así lo menciona el Evangelio de San Juan. Seguramente, así como Santa María
Alacoque nos indica a nosotros que hay una falta de fe de parte de todos aquellos bautizados, especialmente de los sacerdotes, de los más cercanos, porque nosotros lo palpamos, porque nosotros estamos ahí cerquita. Y a veces celebramos la misa aburrida, a veces celebramos la Santa Misa sin ponerle la intensidad, sin ponerle el entusiasmo, la alegría, el gusto, porque estamos celebrando este Jesús que se nos da como alimento. Hay mucha incredulidad. Si nosotros nos volviéramos a Dios, si nosotros nos volviéramos a Él, las cosas cambiarían. Estamos esperando que volvamos a la normalidad. Estamos esperando que volvamos a semáforo verde para estar más tranquilos. ¿Y quién espera volver a Jesús? ¿Quién dice, yo me voy a volver a Jesús en esta pandemia? ¿Quién dice, yo voy a creer en Jesús en esta pandemia? ¿Para qué volver a la normalidad o a una normalidad? Si vamos a seguir destruyendo, si vamos a seguir tratándonos como si no fuéramos hermanos, si va a seguir existiendo la violencia, si va a seguir existiendo las muertes, si van a seguir existiendo los robos, si va a seguir existiendo esta incredulidad de los católicos para Jesús. Incredulidad. Incredulidad significa rechazo hacia Jesús. Y hoy nos muestra el Evangelio esto. Los suyos lo rechazaron, los que lo conocían. Los invito a creer en Jesús. Confía en Él. Ten fe. Date cuenta que Él está presente en cada Eucaristía. Ojalá, si tu templo no hay celebraciones, puedas ir al menos a adorarle, a darle gracias, a bendecirle, a entregarte a Él, a pedirle y consagrarle tu familia, a pedirle por tus necesidades. Y no solamente pedirle, también a darle gracias por todo lo que Él te ha regalado. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ay, no.